Pues estamos aquí muy emocionados con este programa que se llama La Dichosa Palabra. Está muy interesante. Estamos en las redes sociales. Los católicos se abstienen de comer carne el Viernes Santo. ¿De qué tipo de libros te abstienes tú a lo largo del año? Y sobre todo en viernes. Y bueno, tenemos comentarios, pero tenemos también algunos anuncios. Sí. ¿Tú, Pablo? Yo quiero invitarlos a la presentación de una colección de libros muy buenos y muy hermosos, hechos por la Dirección General de Publicaciones de Conaculta. Esta colección incluye títulos, algunos vamos a obsequiar aquí en el programa en las próximas semanas, de Rubén Darío, Pedro Castera, Rainer María Rilke, Salvador Díaz Mirón, Marcel Schwab, Ignacio Altamirano, en fin, muchos otros autores que son clásicos ya de nuestras letras o las letras universales. Ricardo Cayuela y yo vamos a presentar la colección de clásicos para hoy de la Dirección General de Publicaciones el viernes 25 de abril. El próximo viernes, no abstenerse, aunque sea viernes, de acudir a las 5 de la tarde en el marco de la Expo Pública. Por cierto, la Dichosa Palabra va a acudir a la Expo Pública, pero todavía dentro de 2 sábados. Siguiente. ¿No? Primero vamos a Toluca y luego ya vamos al World Trade Center. Exacto, viernes 25 de abril a las 5 de la tarde. Las ediciones están muy elegantes. Además. Están muy padres allá. Una en tipografía preciosa. 5 de la tarde allá en el World Trade Center, ojalá nos acompañe. Sí. Yo también quería también invitarlos este próximo miércoles 23 a Ciudad Universitaria a la Feria del Libro y de la Rosa. No dejen de darse una vuelta a esa gran feria que está cobrando mucho impulso. A propósito de lo de la Rosa, nomás cuídense. A propósito de la Rosa. También se extiende a Casa del Lago, ¿no? También se extiende a la Casa del Lago, porque ahí en Casa del Lago, Eduardo Casar. Sí, es que todo el de Jaime Ciudad Labastida, Universitaria es Homero Aridgis, Lizalde también van a representar una nueva edición. Libro de la Rosa. Bueno, ahorita que tú decías de la Rosa, yo nada más pues, estaba ahí pensando que esto de desflorar, por supuesto, tiene que ver con el florecimiento de la vida. Pero, como tú decías, también particularmente cualquier libro de simbología nos va a decir que los genitales exteriores femeninos siempre se han asociado a flores, ¿no? A flores y también tiene que ver con este sentido. Y que curiosamente las flores blancas están asociadas a la virginidad y las rojas a justamente la desfloración y la menstruación. Sí, hay una serie ahí de metáforas vegetales muy bonitas. A mí una que me gusta mucho es la de parir chayotes. Para algo que es muy difícil, porque nadie piensa en todas las otras variedades de chayotes que hay. Siempre se piensa en el chayote hirsuto. Bueno, Juan Carlos Galeana nos pide que comentemos, si sabemos, si no sabemos, que nos abstengamos de hacerlo, cuál es el origen del frontón, o de la palabra frontón o del frontón. A ver, yo no sé. Hablando de flores. A ver, lanzaos. Lo voy a decir yo, ya que me está muy calladita ni les flore. Frontón originalmente es una pared, porque viene de la palabra, es un aumentativo de fronte. Fronte es una de las 2 variantes de la palabra frons frontis en latín. En el vulgar derivó en fronte, y en el culto, en el latín culto, se decía fronte. Se asociaba a la parte alta de la cara, del rostro, y pues es la frente, lo que hoy conocemos como frente, pero que dio luego lugar a muchas palabras como confrontar, enfrentar, frontera, también es una de esa barrera que enfrenta, que pone frente a frente a 2 culturas, 2 países, 2 naciones. En el caso del frontón, se le llama así a una pared contra la que se tira una pelota, que derivó luego en el edificio donde se juega este deporte. Es decir, primero fue la pared, luego fue el edificio y luego fue el deporte. Que el deporte consiste en 2 jugadores, a veces 2 parejas, hombres, mujeres, mixtos, etcétera, que tal cual le dan, es como un frontenis, lo que conocemos aquí como frontenis, que es una de las variaciones de ese frontón, que también se llama juego de pelota, es un antecedente del frontón que ya existía en las culturas prehispánicas, por supuesto en la cultura maya, zapoteca, azteca. Hay un montón de juegos de pelota que tiene que ver con el hombre jugando con una pelota. Es una característica de la arquitectura mesoamericana. Lo que delimita el área mesoamericana es que todos tengan
Juego de pelota. En el caso del frontón, no se tiene muy claro dónde está el origen, pero sí digamos que la cultura vasca, de hecho se llama muy como sinónimo, se le utiliza mucho como pelota vasca, porque digamos que en San Sebastián, en todo el País Vasco, se desarrolló muchísimo, se hicieron los pelotaris, que son estos jugadores del frontón, que consiste en una pared. O sea, para jugar frontón solo se necesita una pared. Pero curiosamente Luego, usan como pelotaris, viene, obviamente no es una palabra de origen vasco. ¿O sí? No lo Yo sé. creo que no. Hayalay sí, por ejemplo. Sí, Hayalay, que es uno de pero los... pelotari no. Pelotari no, Pelotari viene Es una de- adaptación Sí. vasca de una palabra castellana. Sí, sospecho, pelota por pero pelota. Yo eso sí no te lo sé ¿Y confirmar. Hayalay de Hayalay significa fiesta alegre, fiesta hermosa, y es una variedad en realidad. También está el trinquete, está la pala, la paleta. Hay una serie de variantes que tienen que ver, la cesta punta, que es como cuando se utilizan estas raquetas, que no son raquetas, que son como tal cual un cesto. Y todo el consiste en- Hayalay es con eso, ¿no? Sí, con Es con una cesta. Mi papá jugaba a Hayalay durante muchísimos años. Se llama, y es con una cesta, y se llama encestar. Es la cancha más grande con la cesta, porque avientas Es la muy pelota. emocionante. y agarra una velocidad. Y además No, se no puedes matar a apostaba, alguien. aquí se Aquí apostaba. lo que pasa, Eso era exacto, padre. Sí, se sí, convirtió un en ambientazo. espectáculo en cuando se empezó a poner una grada, porque antes solamente era una pared y entonces el origen no se puede saber porque creo que todas las culturas han jugado con una pelota. Es como hablar del origen del fútbol o de un montón de deportes que nada más se necesita una pelota y en una pared. Eso ha asistido en muchos sitios. Ahora, ya cuando se pone grada y cuando se asiste y se dan premios y hay campeonatos y se cobra la entrada al público y Y todo se eso, apuesta con se eso. convierte en un espectáculo. Entonces, cuando la conquista se lo trajeron a México, que se supone que fue como en el siglo XVIII, XIX posiblemente, entonces se convierte Pero en en un el espectáculo 17 que compite también, con ¿no? los toros y incluso con el teatro en ese momento. Mucho de esto tuvo que ver, ha habido un montón de empresarios en México, pero bueno, a finales del siglo XIX se construyó, por ejemplo, este Frontón México, que está ahí en Revolución, que está ahora abandonadísimo y que trae una serie de pleitos para volverse a abrir muy grandes, porque tiene que ver con las apuestas. Era un lugar que se convirtió en el centro neurálgico de la flor y nata de la sociedad y de la aristocracia en ese momento. Todo el mundo iba a ver... Junto al Monumento a la Revolución. Ahí está, en la junto al Monumento a la Tabacalera. Revolución. Es un edificio precioso, art déco, amarillo, que se abrió a principios del siglo XX, que lleva casi 20 años cerrado por una cuestión de apuestas. Es decir, cuando se empezó a mover tanto dinero dentro, empezó a haber muchas peleas, muchos líos afuera, y entonces digamos que el gobierno prohibió las apuestas y se vino abajo ese espectáculo. Pero cuentan que Orson Welles iba a verlo, Cantinflas iba a verlo, era todo un acontecimiento social, político, artístico, y se cerró un poco por todos esos problemas que tuvo que ver. Había cantina, había restaurante, pero sobre todo el dinero en las apuestas Mi Ahora, papá fue lo iba que ahí. vino abajo. digamos Igual en que Acapulco, el juego de pelota mesoamericano sí como que es distinto totalmente al origen del juego de pelota en Europa. O sea, Totalmente. no están No es relacionados contra en una lo más pared. mínimo, ¿no? No, y no están relacionados. No es que los europeos hayan venido aquí a Mesoamérica, hayan visto el juego de pelota y hayan regresado. Es posterior, ya sí. en la Edad Media se jugaba pelota en Europa, incluso hay varias crónicas de cómo jugaban pelota, que era, se ponía una pelota entre dos poblados y los dos poblados competían a ver quién llevaba la pelota al otro lado. Se valía de todo, no había ninguna regla, participaban todos los que quisieran y literalmente golpes, heridos, etcétera. Hay muchísimas edictos de prohibición de juegos de pelota por las broncas en que se derivaban, porque eran indecentes, etcétera. Alfonso XIII tiene en las 7 partidas varias instrucciones prohibiendo el juego de pelota, prohibiendo a los frailes jugar pelota. En alguna ocasión yo me acuerdo que leí que en el siglo XIII había más fabricantes de pelotas en Francia que librerías. Claro, siglo XIII había como 10 librerías, me imagino, en Francia, y ya había más fabricantes de pelotas, pero digamos... La Ciudad de México se convirtió en la ciudad que más frontones tenía de todo el mundo. Eso sí es un dato Es la época en importante que mi de papá jugaba, que que era- tenía Ahora, todas era las canchas guerrero abiertas. y Hoy la- todavía se puede practicar, hay que decir. Ahora, bueno, ahorita volvemos tantitito al frontón después de la dichosa, ¿no? Chuchería, cosa pequeña y sin importancia, que no es bagatela.
No. Sustantivo femenino que dicho con ironía se usa para indicar gran cantidad de algo, especialmente de dinero o de años. Como adjetivo lo usamos muy poco, pero significa que alguien es muy sensible al frío. Tenemos, Pablo, por ahí una novela nueva. Sí, la más reciente novela de la estupenda novelista y amiga nuestra, Mónica Lavín. La novela lleva por título Doble Filo y habla de dos amigas, una terapeuta que acaba un poco dependiendo de la persona a la que ella misma le da terapia. Una novela muy recomendable de Mónica Lavín, en Lumen. Espero que para ustedes no haya sido el peor día de su vida hoy, pero para muchos sí. Así que aquí, de la mano de Francisco Hinojosa y con ilustraciones del maravilloso Barajas, el más conocido como el Fisgón, el peor día de mi vida, que cuenta las aventuras de Mariano, de 11 años, que divide en la escuela a los niños con los que no se meten en problemas, los que sí se meten en problemas y los que crean problemas. Así que vamos a ver qué le pasa a este pobre chamaco que lo pasa bastante mal en la escuela y bueno, pues entérense por qué. El peor día de mi vida, con unas ilustraciones estupendas, por supuesto, del gran Fisgón, Alfaguara infantil. Y de Emilio Uranga, Análisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofía de lo mexicano, 1949-1952. Es una edición de Bonilla Artiga Editores y de Conaculta, para que complementen pues, los que les interesa El laberinto de la soledad de Paz y de La jaula de la melancolía de Bartra y todos estos libros importantes. Qué bueno que publican este libro de Emilio Uranga, que fue un gran pensador, muy malogrado, muerto prematuramente, y es un muy buen rescate publicar Sí, este es libro. magnífico. Para es como el caso de grandes de Jorge Portilla con la fenomenología del relajo. Parte pues de los agrupados en el grupo Hiperión, pero Uranga tenía mucha fama de por su inteligencia y está muy poco republicado, aunque vivamos en una república. Y Bonilla Artigas ha hecho actualmente unas ediciones muy verdaderamente magníficas. Padrísimo. Es una editorial, yo diría, nueva, y nosotros nos Muy vamos a un recomendable. corte antes de que nos volvamos más viejos. She connaissait, je sais.